Ese punto de vista es promovido por Richard Loveless y también en un sentido por Abraham Kuyper y algunos en la tradición holandesa reformada. Pero es un punto de vista que no toma en cuenta realmente, seriamente, esas temporadas extraordinarias y maravillosas de obras especiales del Espíritu Santo. La era del Nuevo Testamento no siempre es un avivamiento constante. Sí, tenemos que ser cuidadosos del otro extremo, de no minimizar lo que el Espíritu ha estado haciendo a través de los tiempos que no son avivamiento. Cada pecador salvado es una obra maravillosa de Dios. No debemos despreciar el día de cosas pequeñas. Pero cuando pensamos de avivamiento en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos nos muestra cómo 2,000 fueron añadidos a la iglesia y luego 3,000 y luego otros 2,000. Y para Hechos 8 hay 20,000 salvados. Esta es una temporada poderosa de avivamiento. Y eso es algo diferente al punto de vista número 1. El punto de vista número 2 trata el avivamiento como condicional a la obediencia. Condicional a la obediencia. Ahora, Murray divide esto en 2 subgrupos, lo que creo que es algo sabio hacer. Lo primero son aquellos que creen que el avivamiento puede ser asegurado simplemente por medio de tener un esfuerzo intenso en oración evangelístico. Así que el avivamiento es virtualmente lo mismo que un periodo de evangelismo energético. En Grand Rapids, aquí, había un avivador que venía a la ciudad. Y había un anuncio publicitario en nuestro periódico local, con él trayendo una maleta y debajo del anuncio decía, él lleva el avivamiento con él en su maleta. Ese es el punto de vista de Charles Finney en el siglo XIX. Y el punto de vista de muchos luego de Finney, quienes decían que el avivamiento podía ser identificado con cierto fenómeno y que podía ser producido en cualquier momento, si simplemente usabas los medios adecuados. Así que un hombre puede instigar avivamiento. Un buen predicador puede hacer que las personas reaccionen, instigar avivamiento. Una intervención sobrenatural, por lo tanto, no se necesita para el avivamiento. Ese es un subgrupo. El otro subgrupo son aquellos quienes enfatizan que el arrepentimiento y una santidad personal renovada, son los medios para producir avivamiento. Los defensores de este punto de vista son personas como Jonathan Gofford y Duncan Campbell, quienes citan 2 Crónicas 7:14. Ellos dicen que si los cristianos simplemente ejercieran la gracia del arrepentimiento y sumisión y consagración y obediencia, el avivamiento automáticamente vendría. Campbell escribe, una rendición completa es el lugar de bendición, pero también es el precio del avivamiento. Ahora, el tercer punto de vista es que el avivamiento no es obra de hombres y no es una obra permanente, sino un derramamiento soberano del Espíritu Santo en la salvación de pecadores en medidas sustancialmente mayores de lo que es normalmente el caso. Avivamientos auténticos no son diferentes de la experiencia regular de la iglesia, pero la diferencia es en grado, sino en tipo. En un derramamiento del Espíritu, mayor número de personas nacen de nuevo y crecen en madurez espiritual, y hay una gran medida de lo usual. La influencia espiritual se expande aún más, la convicción de pecado es más profunda, los sentimientos son más intensos, la comunión con Dios es más sobrecogedora y el amor por Dios y otros es más fuerte que lo que es usual. Todo esto se eleva en la vida cristiana normal en vez de cambiarlo. Así que este punto de vista enseña que los avivamientos pueden ser acompañados por abusos no escriturales, algunas veces fenómenos bizarros, algunas veces conversiones falsas, porque mientras surge el trigo, también surgirá la cizaña. Así que una temporada como de viento usualmente sigue con el avivamiento, donde la cizaña es separada del trigo. Sin embargo, eso no quita del hecho de que el Espíritu de Dios tiene este rol poderoso, esta tarea poderosa en
el avivamiento auténtico. Ahora, Murray llama a este tercer punto de vista el punto de vista de la vieja escuela. Este punto de vista es diferente de los otros dos porque no es como el primer punto de vista que no espera nada inusual en el avivamiento, ni como el segundo punto de vista que ve poca necesidad de intervención sobrenatural. Pero el punto de vista de la vieja escuela rechaza esos ambos énfasis. El punto de vista de la vieja escuela es enseñado por John Owen, Jonathan Edwards, Samuel Davis o el Dr. Lloyd Jones, J.I. Packer, Ian Murray y muchos otros teólogos reformados sanos hasta este día. Ahora, ¿cuáles son algunas de las marcas importantes de un avivamiento? De acuerdo a Hechos 2, utilizando Pentecostés como modelo. Eso es lo último que quiero mirar contigo. Y quiero verlo. Vamos a ver 6 o 7 marcas de un avivamiento genuino. En primer lugar, un avivamiento genuino siempre es una obra soberana del Espíritu Santo. Su existencia, su momento, su profundidad, sus números, todos son determinados por Dios. Los avivamientos son señalados divinamente. Ellos ocurren en el tiempo que Dios elige. Al final de Hechos 2 leemos esa declaración asombrosa que el Señor añadía a la iglesia cada día a los que habrían de ser salvos. En Hechos 13:48 leemos que creyeron todos aquellos que habían sido ordenados a vida eterna. Así que el avivamiento auténtico nunca puede ser planeado o manufacturado por el hombre. El avivamiento no es el resultado de ciertos procesos en la historia, porque luego son manipulados por el celo humano para producir los resultados deseados. El avivamiento es más bien, es cuando los cielos vienen, es una intervención divina entre los asuntos de los hombres. El avivamiento auténtico es traído por el mismas influencias soberanas misteriosas del Espíritu Santo que le pertenecen a esas obras sobrenaturales del Nuevo Testamento. ¿Cómo explicas que 3,000 personas se hayan convertido en Jerusalén en el día de Pentecostés y no en Atenas o en Roma? ¿O por qué un predicador fue usado mayormente en un lugar y no otro? Verás, en avivamientos auténticos, este esparcimiento enorme del Evangelio no sigue por causa de algún plan que haya sido hecho por el hombre. Todos los intentos por querer ponerlo en un tipo de caja fallan. Verás, los avivamientos son independientes de cualquier apoyo humano o de simpatía humana. El viento sopla de donde quiere, Jesús dijo, acerca de la verdadera regeneración. Y tú escuchas su sonido, pero no puedes decir ni de dónde viene, ni a dónde va. Eso es verdad también con respecto al avivamiento. Así que el avivamiento genuino es un gran contraste a esas campañas masivas evangelísticas hechas por el hombre. Esos avivamientos, generalmente hablando, son falsos. Muy pocas personas verdaderamente se conviertan. Representa lo que Murray llama avivamientos hechos por el hombre. Porque no dependen de la soberanía del Espíritu, sino en las ideas del hombre, en oraciones psicológicas o la personalidad del avivador, en predicciones de resultados, en predicación emocional y otro tipo de artimañas para hacer que esto sea predecible. Y ese es el primer punto importante. El avivamiento auténtico es siempre una obra soberana del Espíritu Santo. Eso es por la razón por la que Jonathan Edwards, por ejemplo, predicó pecadores en manos de un Dios airado en una iglesia particular en Nueva Inglaterra y muchas personas clamaron y fueron convencidos y se arrepintieron y clamaron a un Salvador y fueron salvados. Él fue y predicó ese mismo sermón en su iglesia y no hubo fruto en absoluto del cual él haya escuchado. ¿Por qué? El mismo hombre, el mismo sermón. Bueno, el Espíritu de Dios escoge soberanamente obrar en un lugar bajo ese sermón y no en otro. Número 2, el avivamiento auténtico es usualmente, aunque no siempre, precedido por una efusión de oración. Eso es cierto en Hechos 2, estaban juntos orando juntos.
Eso ha sido verdadero a través de la historia de la iglesia. Los avivamientos siempre han sido impulsados bajo esa dirección del Espíritu, no se le olvide, por una necesidad de oración, lo cual trae reuniones de oración que el Espíritu usa como semillas para avivamiento. Esa oración ferviente, eficaz, dice Santiago, puede mucho. Así que aunque esas oraciones no es que produzcan avivamiento automáticamente, es la manera normal de Dios de traer avivamiento a través de una temporada de oración. El último gran avivamiento en los Estados Unidos ocurrió en 1859 y empezó en 1857. Con frecuencia se habla de que es el tercer gran avivamiento. Empezó con 6 hombres en un restaurante de Nueva York, orando por avivamiento en su hora de almuerzo. Y terminó, algunos años después, con aproximadamente 50,000 conversiones en la ciudad de Nueva York y 200,000 conversiones a través del noreste, y llegó tan al oeste como Chicago y tan al sur como Filadelfia. La oración fue el medio que el Espíritu utilizó para germinar la semilla del avivamiento. Como Matthew Henry dijo, cuando Dios diseña la misericordia en el avivamiento, mueve la oración. Así que eso es lo que ves también en el Nuevo Testamento, una y otra vez en los avivamientos en el libro de los Hechos. Siempre parecía haber esta urgente oración y luego el Espíritu obraba. En tercer lugar, el avivamiento usualmente comienza en la iglesia, cuando el Señor despierta e ilumina a aquellos que ya han nacido de nuevo. A veces pensamos, bueno, los avivamientos ocurren con personas que se salvan fuera de la iglesia. Pero en realidad, si tú estudias la historia de la iglesia, y lo hice todo el verano, una vez estudié avivamientos de historia de la iglesia, y ciertamente me iluminó mucho, y lo que aprendí es que la mayoría de los avivamientos comienzan realmente en los corazones de algunos pocos ministros del Evangelio, y son llenos de un celo piadoso, genuino, una carga por el bienestar de la iglesia. Algunas veces es una carga que sienten algunas congregaciones o ciertos grupos de personas entre el pueblo de Dios. Y en ocasiones, Dios obró poderosamente, especialmente en Escocia, en niños. Y los niños empezaron a tener reuniones de oración en establos e impactaron a sus padres. En cada caso, tú ves que lo que ocurre con frecuencia es que Dios empieza el avivamiento a través de aquellos que ya han nacido de nuevo. Ahora, en un sentido, eso es vergonzoso, porque es vergonzoso, creo que es vergonzoso que los creyentes necesiten un avivamiento personal por medio de confesar nuestros pecados, apropiarnos por la fe de las riquezas en Cristo, obedecer la voluntad de Dios y renunciar a la maldad diariamente. Podemos tener el más grande gozo, la más profunda paz, la gran medida del poder de Dios cada día de nuestras vidas. Pero uno de los problemas en la vida de muchos creyentes es que estamos siempre a veces como teniendo estos altibajos, empezamos a deslizarnos hacia abajo, empezamos a vivir en un nivel menor y dejamos nuestro primer amor y nos empezamos a enfriar y perdemos de vista lo eterno, nos enamoramos una vez más con lo terrenal y temporal. Dios mismo debe avivarnos con esa fe como de niños, con arrepentimiento de corazón, con una obediencia total, con un servicio amoroso. Así que en el avivamiento, Dios usa sus medios para con su poder traer a sus hijos de nuevo a lo que deberían ser la vida cristiana normal, para que vivan conforme a sus privilegios como hijos del Altísimo que han sido adoptados a la familia de Dios. Número 4. En el avivamiento auténtico, el crecimiento espiritual resulta del Espíritu unido con la palabra de Dios. Eso es lo que ocurre en el sermón de Pedro en Hechos 2. ¿Qué progreso había hecho Pedro 53 días después de que su maestro murió? ¿Qué contraste entre este sermón y lo que él dijo antes de la muerte de Cristo? Temeroso de una sierva, niega a Jesús
y ahora se atreve a pararse frente a una multitud y a proclamar a Jesús. Verás, este asombroso crecimiento en Pedro se debe al poder iluminador del Espíritu Santo que le ha llenado. 12 de los 22 versículos del sermón de Pedro en Hechos 2 simplemente son citas de los salmos y los profetas. Pedro está usando la palabra y luego está diciendo que lo que estás viendo ahora mientras predico es el Espíritu Santo que fue profetizado en Joel de que vendría sobre toda carne. Y sus hijos y sus hijas tendrán sueños y así. Y eso es lo que está ocurriendo en una verdadera predicación bíblica de ley y evangelio, la palabra de Dios siendo el instrumento, el Espíritu de Dios siendo el poder, y la salvación de Dios se convierte en el resultado, y la gloria de Dios se convierte en el propósito. Déjenme decirles una vez más, porque muestra cómo se enlaza la obra del Espíritu y la palabra. En la verdadera predicación, ley y evangelio son la sustancia, la palabra de Dios es el instrumento, el Espíritu de Dios el poder, la salvación de Dios es el resultado, y la gloria de Dios es el propósito. El Espíritu y la palabra, juntos, en avivamiento. En quinto lugar, ¿notaste cómo fue la predicación de Pedro cristocéntrica? En la predicación de avivamiento es predicar al Señor Jesucristo. Él constantemente está hablando acerca de Jesús en su sermón, acerca de su crucifixión, acerca de su resurrección. No hay otro nombre sino Cristo que puede liberar a los hombres. El Espíritu Santo de Dios es básicamente lo que Pedro está clamando. Te buscamos, abre nuestros ojos, que podamos ver el rostro de Cristo reflejado en toda Escritura. Ayúdanos a verle como en un espejo, aunque ahora oscuramente, pero un día cara a cara. Ayúdanos a ser como Pedro, predicar todo el consejo de Dios enfocados en Jesús. Que Jesús se lleve toda la honra y toda la gloria. Predicación cristocéntrica. Eso es crítico para el avivamiento. Y luego, en sexto lugar, la obra del Espíritu en avivamiento es honesta con las almas de los hombres. Tú encuentras dos juntas que se unen cuando el avivamiento es la obra del Espíritu. Bajo la predicación hay un llamado al arrepentimiento. Y eso va junto con un redescubrimiento de la verdad. Arrepentimiento y verdad. En la historia de la iglesia, cuando encuentras hombres que fueron grandemente usados por Dios, siempre hay este fuerte llamado a arrepentimiento en sus mensajes. Y una presentación que trae convicción de la verdad de Dios en Jesucristo. Eso es lo que Pedro hace. Los llama al arrepentimiento. Metanoia es la palabra griega usada. El poder darle ese giro radical en sus vidas, que incondicionalmente se sometan a Dios, poner tu rostro en dirección hacia Dios en vez de darle la espalda a Dios. Ese tipo de arrepentimiento es a lo que apunta Pedro. Así que Pedro predica con convicción. Él le dice a sus oyentes dos veces en los versículos: ustedes fueron los que crucificaron al Mesías. Él es honesto, él les dice la verdad. Y luego les dice en el versículo 23, aunque él fue entregado por el determinado consejo de Dios, fue tomado por manos de hombres malvados, ustedes lo crucificaron. Y luego versículo 36, por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa que a este mismo Jesús que ustedes han crucificado, lo ha hecho Señor y Cristo. Y verás, en un punto, ellos interrumpen el sermón de Pedro y claman con la conciencia en agonía, golpeada en el centro de su ser, con lo que los puritanos antiguos llamaran compulsión, en el buen sentido de la palabra, por la convicción del Espíritu. Ellos claman: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Verás, todos hemos matado al Señor de la Gloria con manos impías por nuestro estilo de vida de manera figurada, sino literalmente. Los oyentes de Pedro, por supuesto, lo hicieron literalmente, pero nosotros lo hemos hecho espiritualmente. Necesitamos ese mismo tipo de predicación hoy. Los predicadores necesitan decir a las personas: tú has rechazado al Hijo de Dios. Tú has desperdiciado lo que Cristo te ofrece. Estás camino al infierno. Necesitas arrepentirte. Necesitas arrepentirte de tu pecado. Y finalmente, en séptimo lugar,
La obra del Espíritu en avivamiento siempre está acompañada por fe salvadora. Por ser fe salvadora. Hechos 2:41 y Hechos 2:44. Es por medio de la fe en Cristo solamente que los pecadores son salvados. Pedro, cuando los llama al arrepentimiento, él los llama a la fe. Verás, la fe y el arrepentimiento son dos lados de una misma moneda. No puedes separarlos. Tú no puedes creer si no hay ese arrepentimiento, y no puedes arrepentirte sin creer. Así, en el Evangelio, siempre hay este llamado al arrepentimiento y la fe. Es la fe, dice Hebreos 11:33, que nos dice que sometió reinos, obra justicia, obtiene promesas, detiene la boca de leones. Somos salvados por la fe, solo en Jesucristo. Bueno, déjeme cerrar este mensaje con la aplicación. Al hacerte la pregunta, y a mí mismo también, ¿somos tú y yo un instrumento para el avivamiento o somos obstáculos para el avivamiento? Esta es una pregunta muy seria, porque el obstáculo es cuando estamos satisfechos con mera tradición, cuando solo leemos nuestras Biblias habitualmente, oramos habitualmente, asistimos a la iglesia habitualmente, solo para silenciar nuestra conciencia o para hacer lo que siempre hacemos. Somos obstáculos para el avivamiento cuando fallamos en ser intercesores por el bienestar eterno de otros. Cuando nuestras oraciones se convierten centradas en nosotros mismos. Santiago 4:3 dice, piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus propias concupiscencias. Qué vergonzoso es que pidamos más acerca de nosotros mismos de que lo hacemos acerca de Dios y su gloria y su reino, y que su voluntad se haga y que su nombre sea glorificado. Verás, cuando fallamos en interceder verdaderamente por el mundo hoy, por la iglesia hoy, por los pecadores hoy, por los creyentes individuales, por los incrédulos hoy, somos obstáculos para el avivamiento. Y entonces somos obstáculos para el avivamiento cuando, supongo, porque nuestra incredulidad. Tan pocas personas hoy, tan pocos creyentes se dan cuenta de lo serio que es la incredulidad. Cuán contrario es al avivamiento. La incredulidad es un monstruo que destruye o busca destruir la obra de Dios en el alma. Yo tenía un hombre en mi ministerio quien realmente sentía eso profundamente. Se sentaba en mi sala un día y él estaba llorando, lágrimas salían en su rostro y me dice, oh, mi incredulidad. Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Oh, Señor, aviva tu obra. En la ira, acuérdate de la misericordia. Es la incredulidad la que nos permite dejar al Señor en paz. No podemos dejar al Señor en paz. Debemos rogar por misericordia, tenemos que rogar por salvación, tenemos que rogar por avivamiento. Oh Señor, avívanos en el medio de los tiempos. Empieza conmigo, Señor. Eso es lo que debemos orar. Déjame ser usado para que empiece el avivamiento con mi iglesia. Empieza con mi familia. Ven, Señor. Abre los cielos y ven. Envía tu Santo Espíritu en completa medida. Revíveme a mí, a mi familia, a mi iglesia, a mi ciudad, mi nación, mi mundo. Verás, James W. Alexander preguntó a sus lectores en medio del avivamiento de New York en 1858, 8 preguntas. Y quiero cerrar con estas 8 preguntas. ¿Eres tú un enemigo del avivamiento? ¿Te regocijas en el avivamiento? ¿Eres tú un sujeto del avivamiento? ¿Oras por avivamiento? ¿Estás ayudando a que venga el avivamiento? ¿Le interesa a tu corazón los frutos del avivamiento? ¿Has buscado honrar a Dios en avivamiento? Y número 8. ¿Será que tu fe y tu vida muestran de que estás viviendo en la era del Espíritu? Una era de avivamiento potencial. Amén. Oremos. Oh, gran Dios del cielo. Oh, Señor, te rogamos.
Envía avivamiento. Abre los cielos y desciende. Haz una gran y poderosa obra, oh Señor. Oh Dios, glorifica tu nombre. Salva a pecadores. Revive tu iglesia. Oh Señor, no es tu nombre, tu causa y tu gloria en juego. Señor, eleva tu nombre en mí, en aquellos que han escuchado esta conferencia, en sus iglesias, en nuestras familias, en nuestras naciones. Señor, a través del mundo, por tu gloria, empieza con nosotros. Avívanos, déjanos ser usados. Oh, abre las ventanas de los cielos y desciende con bendiciones de avivamiento, te oramos. En el nombre de Jesús. Amén.